Bueno, seguimos en Buenos Aires Pymes. Es el turno del panel de educación financiera para pymes. Tenemos a 3 especialistas acá, uno a través del Zoom. Como un poco como la educación sentimental, la educación financiera para pymes siempre queda un poco de lado, o es lo último que se piensa, porque están todos a las corridas viendo cómo llegar a fin de mes más acá en la Argentina, pero, y más últimamente, ¿no? Cada vez es fundamental, y con la introducción de las herramientas digitales es un poco más fácil, tal vez. Así que la primera pregunta es, vamos a elegir, es para Daniel. Daniel. Mucho gusto. Daniel Adler, ¿cómo estás? Bien. Bárbaro. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Te quería preguntar, desde el punto de vista financiero, ahora que ya más o menos estamos saliendo lentamente de la pandemia, hay un proceso de digitalización, de transformación digital, de transformación de las actividades, y quería preguntarte si hubo un cambio de rumbo en las pymes, en los caminos que eligen. Exactamente. Bueno, es una muy buena pregunta. Y sí, sobre todo resalto eso, ¿verdad? Que la pandemia ya tiene que dejar de ser una excusa para dejar de crecer. Estamos en un mercado que, si bien tenemos picos de inflación y basta comprender algún que otro medio de comunicación para que especialistas vaticinen que todo va a explotar y que todo va a estallar, estamos en un país en donde somos gente resiliente y es un país de grandes oportunidades. Con relación al avance de las pymes en la era digital, lamentablemente no se ve todavía un avance. También hay aspectos relacionados con la educación financiera. Justo estábamos hablando con los muchachos antes de salir acá al set, que por cierto está muy bien armado, parece Estados Unidos. Y nos preguntamos, nos miramos a los ojos y nos decíamos, ¿cómo puede ser que una población de casi 45 millones de habitantes haya apenas un poquito más que 500.000 pymes registradas? Estamos hablando de el 1,2% de toda la población nacional, de alguna forma carecería de educación financiera. Y eso es un punto muy importante. Cuando en otros países, por ejemplo, sin ir más lejos, en Ecuador, el 29,6% de la población, y estamos hablando de 17 millones de habitantes, tiene un emprendimiento y sobrepasa el primero y segundo año en sus emprendimientos. Por eso, mi respuesta es ambigua, vamos a decir. Por un lado, la pandemia no tiene que dejar excusa para dejar de crecer, pero por otro lado, hay un faltante fuerte en relación a la táctica, a la estrategia, a tener la misión, la visión, los valores bien aceitados, a tener pequeños objetivos que lleven al emprendedor a una meta, un poco de previsibilidad. Eso es lo que estoy viendo, que todavía no superamos ese escalón. Perfecto. Bueno, en ese sentido, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Gracias. Bien. Bueno, hablaba Daniel del contexto económico del país, la inflación, la incertidumbre, todo lo que ya sabemos un poco. Y quería preguntarte, digo, ¿qué impacto genera eso en el acceso al financiamiento de las pymes acá en Argentina? Mira, de nuevo, me voy a copiar de Daniel. Hay dos visiones, digamos, los canales de acceso se han facilitado, pero hay un problema anterior al acceso al financiamiento, que es tener un proyecto, tener la decisión de salir a tomar fondos para invertirlos en la economía real. Y ese es el gran problema de la Argentina. Y animarse. Es decir, la incertidumbre mata cualquier otro, por más fácil que sea el acceso. Si uno no está dispuesto a emprender, te voy a dar un dato, digamos, para explicarlo fácilmente, es ver la relación entre los depósitos y los créditos, porque el negocio de los bancos es tomar depósitos y prestar. Esto me lo acuerdo porque son números fáciles. En esta época del año, hace 5 años atrás, 2017, digo bien, esa relación era del 80%, o sea, el 80% de los depósitos estaban prestados. A fines del 2019 bajó al 60%, hoy es el 40%. Impactante. Digamos, y no es, insisto, no es por un problema... Perdón, ¿hay previsiones que vuelva a subir? ¿O? Bueno, qué buena pregunta. Decisiones políticas. Digamos, si hay clima de negocios, va a subir, obviamente. Hoy no hay. Claramente. Y hoy hay un nivel de incertidumbre tan alto que es muy difícil que el dueño del capital, porque todos los negocios, además de
Y te voy a dar otro dato. Normalmente cuando pasan las situaciones como las que vivimos ahora, cambia la estructura del financiamiento. Es decir, el financiamiento en mercados normalizados debería ser bancario, mercado de capitales, un poco los sectores que Daniel describía. Cuando viene la incertidumbre, se trastoca y pasa a ser el aporte del dueño, la reinversión de utilidades, el diferimiento de impuestos. Se resquebraja de la cadena de pagos porque empiezan a demorar los pagos entre los distintos actores. Es decir, se pasa de una estructura convencional de financiamiento a una no convencional. Y eso es un poco lo que está pasando en este momento en Argentina. Genial. Bueno, paso. Vamos a cambiar el foco de la información literalmente. Ariel, vos estás como en los dos lados del mostrador. Sos emprendedor por un lado, ¿no? Y por el otro lado también estás especialista en finanzas. Y quería preguntarte, como en ese doble papel que tenés, ¿qué evolución notás al momento de que las pymes o un emprendimiento diseñe una estrategia de financiamiento, si es que la tiene? Sí, nosotros creamos la compañía Cocos Capital hace un año, digamos, y creamos, hoy somos el 7º player en el mercado de capitales argentino. Lo que trajimos fue una innovación muy fuerte en términos de tecnología. Nuestros clientes pueden comprar activos argentinos desde el exterior, todo por WhatsApp, pueden abrirse una cuenta, todo por WhatsApp, no pagan ningún tipo de comisiones. Si bien nuestro foco son las personas físicas, las personas humanas, tenemos una parte muy agresiva en términos de pymes. Ahí nuestros colegas son expertos en el financiamiento de pymes. ¿Qué ven ustedes? ¿O qué vienen notando? Nosotros lo que notamos como recién llegados, yo estoy hace mucho tiempo en el mercado, digamos, pero nuestra compañía, que básicamente tiene esta premisa de ser muy agresiva en términos de inversión en tecnología, es que, como bien se mencionó, a las pymes les cuesta mucho adoptar este tipo de herramientas, no tanto a las personas humanas, como que la pyme básicamente se divide en muchos tipos de personas y ese tipo de personas, digamos, la distribución y la utilización de estas herramientas a veces es un poco más lenta que la persona humana que está en el WhatsApp. Nosotros tenemos cientos de personas nuevas que entran a nuestro WhatsApp, pero las pymes nos cuesta un poco más, pero nosotros acercamos estas herramientas, por ejemplo, hasta antes de Cocos, abrirse una cuenta de comitente para descontar cheques de pago diferido, que muchos habló acá, era bastante engorroso. Tenías que completar formularios, mandar PDF, tu balance y demás cuestiones. Nosotros todo el tiempo trabajamos para hacer que eso sea lo más espontáneo y rápido posible, pero la adopción de esas herramientas desde el lado de las pymes no es tan responsiva como las personas humanas, lo cual nos parece un poco extraño, pero nosotros pensamos que la oportunidad es bastante importante y creemos que hay muchísima demanda de estas herramientas. Y yo trabajaba, hasta antes de la pandemia, trabajaba en otra compañía, y se hablaba de cheques físicos. Hoy la palabra de cheque físico es como que me dicen cheque físico, le digo, ¿cómo funciona eso? Digamos, nosotros nos manejamos todos con e-check y muchas compañías, de hecho, fondean su cuenta comitente, muchas pymes fondean su cuenta comitente a través de e-check, y hay un montón de cosas para hacer a través de los e-check. Y de repente nosotros armamos una pyme, y termino con esto, armamos una pyme que tiene 25 empleados, que la mitad de nuestros empleados están en el interior del país. En un año armamos una compañía que la mitad de nuestros empleados están en el interior del país. Le dimos oportunidad a mucha gente que pueda trabajar en una de las mejores empresas del mercado de capitales argentino, desde Corrientes, desde Chaco, de San Juan, desde Córdoba, desde Formosa, y que antes eso no pasaba. Entonces, para mí las oportunidades en Argentina, en términos de pyme, en términos de crecimiento y en términos de tecnología, son únicas. Bueno, con eso me diste el pie perfecto para darle la intro a Nacho, que está aquí esperando Yo te veo acá, Nacho, en la pantalla, no sé dónde me ves vos. Nacho Garballo, que quería preguntarte justamente, en relación a lo que decía Ariel, lo que veníamos hablando en la mesa, ¿qué cambió estos últimos 3 años, por él, en materia de desarrollo de finanzas digitales? Bueno, Seba, primero que nada, saludarte a vos, a la mesa, y excusarme por no poder estar ahí presencial el día de ustedes acompañándoles. En concreto, la pregunta, ¿qué cambió? Cambió todo en términos de instrumento, no cambió tanto en términos de uso al final del día. Lo que encontramos, lo decía recién Ari, explosión de algunos instrumentos en particular, como es el e-check. 3 años atrás estos instrumentos todavía ocupaban un rol ínfimo y muchos de ellos no existían. Explotó, por supuesto, el botón de pago, un instrumento que existía para el pequeño, principalmente micro y pequeño
comerciante. Durante la pandemia vimos la explosión de ese instrumento, principalmente a través de lo que es el social commerce, poder cobrar con un link enviado a través de Facebook, Instagram, WhatsApp. Son cosas que ya existían, pero que el empresario, la empresaria MIPYME no había sabido aceptar o adoptar para su bondad. Y en términos de oferta, realmente ahí me atrevo a decir que cambió un montón. Un poco es el ejemplo más claro es empresas como la de Ari, ¿no? Pero por otro lado, no nos podemos olvidar que previo a la pandemia del COVID o el inicio del 2020, una pyme en Argentina no podía abrir una cuenta en una institución financiera tradicional sin acercarse presencialmente a un banco. Parecía impensado en ese momento, ¿no? Entonces, de cosas tan básicas como esa, hasta instituciones que innovan permitiendo abrir cuentas y comprar o vender títulos valores a través de WhatsApp, creo que hay un spread muy grande. El último comentario respecto de esto, y lo que digo que el uso tal vez no cambió tanto, tuvimos la suerte de hacer un estudio hace poquitos meses con el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina y encontramos que efectivamente, en términos de nuevas herramientas financieras para la MIPYME, ¿no? Pueden googlearlo, está en internet. Encontramos que efectivamente el principal instrumento de financiamiento, cuando el mismo es formal, en la MIPYME es la tarjeta de crédito, cuando accede, ¿sí? Cuando accede. Lo cual, recién mencionaban también que ahí hay un patrón de consumo muy claro con la macroeconomía. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el instrumento de financiamiento, al menos todavía el más utilizado, es el más ineficiente, el más costoso, el menos adaptado justamente a la necesidad del empresario y la empresaria MIPYME, con lo cual nos da cuenta de que está todo por hacer. Tal vez hoy cerraría diciendo que el camino está ayornado. Bueno, están dadas las condiciones para que la MIPYME en Argentina y en la región, este motor de toda la economía que genera 7 de cada 10 empleos, pueda transitarlo de una manera justamente más oportuna. Genial, sí, pensarlo, justo antes de entrar, pensar lo que decía, que digo que las pymes acá en Argentina son justamente el motor del empleo, son lo que nos mantienen vivos y los que nos mantuvieron vivos durante la pandemia, lo que mantuvo la mayor parte de la gente ocupada. Pero cambió mucho durante estos últimos 3 años, estos últimos 2 años, los emprendimientos y el acercamiento a los negocios. Hay muchas empresas más pequeñas, apalancadas por las redes sociales, nuevas fuentes de financiamiento, como decía Ariel, como decían ustedes. Y te quería preguntar, Daniel, si estos cambios, o sea, tal vez como micropymesación, o sea, como que cada vez son más chiquitas. Buen término, buen término. Tuvo una reformulación en los negocios, o sea, ¿qué te parece que cambió? Bueno, yo lo viví particularmente de cerca. Estaba hablando también antes de salir al aire. Tenemos la dicha, la suerte, el trabajo duro de tener 2.814 clientes activos. Y yo al menos reviso 50 quits o hablo con personas 50 veces al día, de lunes a viernes. Y pude ver toda clase de rubros que se reinventaron y se adecuaron y con mucha resiliencia y con mucha fuerza y con mucho esfuerzo y sacrificio pudieron de alguna forma metamorfosearse. Por eso cuando yo hablo de la importancia del emprendedor, de la pequeña y mediana industria, que dicho sea de paso es el 99,6% de la economía argentina, ¿verdad? Pymes que desde hasta 200 empleados es el camino a salir de la pobreza en alguna forma, ¿no? Y recordemos que hay un camino para hacer. Estamos en un país hermoso, pero que lamentablemente tenemos un 40% de pobreza extrema, que al menos el 50% de todos los argentinos, de toda la República Argentina, viven en hogares con menos de 78.000 pesos por mes. Un grupo de 4 personas, algo así, un poco más de 600 pesos por día. En donde hay, creo que hoy ya se formalizó, 166 impuestos, ¿verdad? Aún así, estamos en un excelente país y estamos en un momento potente para emprender y para ir para adelante. Lo que sí tenemos que recordar, como bien lo mencionaste, que de la calidad de nuestros pensamientos dependen nuestros resultados y todos nos merecemos tener buenos resultados. Por eso yo siempre invito a mis amigos, a mis clientes, a tomarse un café con uno mismo. De hecho, ¿hace cuánto no nos tomamos un café con nosotros mismos y dedicamos tiempo a pensar y a planificar en la estrategia? Eso es también lo que necesita la pyme. Está excelente que haya canales de fondeo, de financiamiento, que haya e-checks.
los cuales también hay que cubrir, botones de pago y todo lo demás. Pero lo importante también es no perder el foco en cómo generar dinero, cómo generar que nuestros negocios crezcan y pasar a un segundo nivel. En otras palabras, dejar de ser autoempleados y empezar a delegar y hacer crecer nuestros negocios. Recordemos que si trabajamos por ser un producto o un servicio, nuestros clientes, el mercado, nos va a estar eligiendo por ser los baratos. En cambio, si nos eligen por ser marca, nuestro prospecto, nuestro cliente, va a estar comprando una garantía de calidad, una promesa de éxito. Y eso es a lo que nosotros enfocamos, marca. Maravilloso. Mauricio, ya vamos cerrando. Te quería preguntar, Daniel lo mencionó, si las pymes, los emprendimientos están en mejores condiciones de acceder al financiamiento a partir de las herramientas dispuestas por este gobierno, como préstamos a tasa subsidiada, inversión productiva y también por los canales digitales. Sí, dejando de lado las cuestiones macro que ya hablamos, hay dos cosas que te puedo mencionar. Una es que efectivamente este gobierno ha mantenido tasas de interés negativas, es decir, para los que están familiarizados, lo que hoy se llama líneas de inversión productivas están por debajo de los niveles de inflación. Correcto. Eso por un lado. Y por otro lado, la irrupción del mercado de capitales, o mejor dicho, el financiamiento a través del mercado de capitales, acá los chicos más o menos mencionaron eso, ha sido una muy buena noticia. Hasta hace, digamos, 5 años atrás prácticamente era inexistente la posibilidad de trabajar con e-checks, con pagarés, con obligaciones negociables, cualquier tipo de instrumento que pudiera acceder a ese nuevo mercado de inversores. Hoy, ahí nosotros en la UCEMA vamos relevando ese dato, aproximadamente un 15% de todo el financiamiento convencional viene del mercado de capitales y viene creciendo, viene duplicando el volumen año tras año, con lo cual esa es también una muy buena noticia. Genial. Ariel, vuelvo a vos. Te quería preguntar, como para seguir en la misma línea, este nuevo entorno financiero digital, ¿qué le pudo dar a las pymes que la banca tradicional no le pudo dar? Sí, yo creo que una de las cuestiones que lo nombramos es la rapidez que tenemos nosotros, digamos, desde el lado de Cocos o desde el lado de varios de nuestros colegas más pequeños a la banca tradicional en implementar herramientas tecnológicas muy rápido. Yo vengo de la banca tradicional, he trabajado en varios bancos y los bancos son mucho más lentos en implementar las herramientas que nosotros tenemos que implementar porque básicamente tienen regulación de Banco Central y tienen más regulaciones que nosotros no las tenemos. Y nosotros podemos hacer que el tipo se abra o la pyme se abra una cuenta por WhatsApp, lo cual lo digo porque es realmente abstracto, digamos, ¿no? O sea, pegarle a una acción de Banco Galicia por WhatsApp 100% online suena ciencia ficción, si alguien me lo decía hace 2 años, pero es real hoy en día. Y eso son cosas que al final del día le pegan a la pyme. Te doy un ejemplo. Nosotros, una de las cosas que hacemos adentro de WhatsApp es que los inversores puedan comprar obligaciones negociables, que se mencionó acá, ese 15%. Nosotros le ofrecemos la posibilidad de que el tipo compre una obligación negociable de CGC, por ejemplo, o de compañías un poco más grandes que ya están hace varios años en el mercado de capitales, y nosotros pasamos desde pequeños inversores que invierten $100, hacemos que básicamente se terminen en cientos de miles de dólares de financiamiento a empresas un poco más grandes. Así que yo creo que el panorama que hay para meter este tipo de instrumentos y este tipo de alternativas tecnológicas en el mercado es altísimo y es lo que nosotros traemos, la facilidad en implementarlas, ¿no? Maravilloso. Nacho, te hago la última ya para totalmente cerrar. Quería preguntarte, ¿qué papel como en esta democratización del acceso, comienzos de la democratización del acceso, jugaron Mercado Pago, Ualá, que estuvo en las noticias estos últimos días, nuevas billeteras? Bueno, me parece que absolutamente todo, ¿no? Vos me preguntabas 3 años atrás, pero yo les invito a que ustedes vean el mundo financiero, no solamente para la MIPYME, para el argentino y la argentina promedio, antes del 2018-2017. La primera billetera Ualá se funda en octubre del año 2017 y allá por marzo, abril, nace Mercado Pago rebrandeado como una billetera virtual. A la fecha hay 30 millones
CB cortas U, o sea, cuentas virtuales uniformes de estas instituciones. Hay 100 millones de cuentas bancarias. El problema en Argentina deja de ser el acceso para pasar a ser el uso. Y en términos de uso, de nuevo, me subo a lo que decían recién mis compañeros de mesa, casi todo es UX. Entonces ahí es donde tal vez un banco termina siendo un poco más lento por ser una estructura tan arraigada, tan enorme, también muy sometida a regulaciones muy exigentes, y estas nuevas empresas pueden desarrollar con tecnología una experiencia del usuario, un camino tan ayornado que eleva el uso. En estos 100 millones de cuentas bancarias, el 7% se movió en los últimos 30 días, pero en los 30 millones de cuentas virtuales de FinTech, el 25%, una de cada 4, con lo cual es categórico cómo la tecnología ayuda a ayornar el camino. Sin duda la educación financiera es algo fundamental, pero a mí me gustaría tal vez cerrar con un mensaje, es que nos preguntemos a nosotros quién nos enseñó a utilizar WhatsApp, quién nos enseñó a utilizar un mail, quién nos enseñó a utilizar las redes sociales en general. Cuando el producto es bueno, no hace falta tener grandes estándares de educación financiera, sino principalmente capacidades para poder tomar una decisión entre los productos más ayornada y no sobre el entendimiento y cómo funcionan. En ese sentido, de nuevo, en nuestro ecosistema, Mercado Pago ha sabido ser el elefante que abrió camino a un sinfín de otras especies de animales que fueron atrás, y tenemos un ecosistema súper pucante, tercero en términos regionales, solamente después de México y de Brasil, y que creo que tiene que enorgullecernos, porque en esta Argentina contramano ha sabido no solamente crecer a tasa de 2 y 3 dígitos, sino además traer capitales, levantar capitales en el exterior, traerlos a Argentina y generar empleo. Con esas tres cosas me parece que es un sector que vale mucho, mucho la pena cuidar y también celebrar sus distintos hitos. Bárbaro. Nacho, Daniel, Mauricio, Ariel, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero seguimos con más Buenos Aires Pymes un ratito.